Poseed la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Fue el mensaje que vino desde el tercer cielo a este tremendo ungido de Dios llamado Josué. En los capítulos anteriores hemos estado examinando que este tremendo libro de Josué representa a Jesucristo como el capitán de nuestra salvación. También en capítulos anteriores hemos visto cómo Moisés pasó el Mar Rojo. Moisés libró a Israel de la esclavitud, primeramente dirigido por el Dios Todopoderoso. Así también Moisés les proporcionó una visión de fe. Prácticamente con el consejo que les enseñó Dios, les hizo ver de que en este caminar no debían de ser incrédulos. Y así también Moisés les habló de una herencia incorruptible de gloria que ellos iban a poseer si eran hombres fieles e idóneos al consejo que venía desde el mismísimo cielo. Por lo cual Deuteronomio nos enseña una perspectiva muy importante, pero al examinar la Biblia en el libro de Josué, ya lo hemos visto en otra oportunidad, ¿no es cierto?, que encontramos un nuevo caminar, una nueva tarea, una nueva convicción. ¿Por qué? Porque Josué fue el hombre que permitió Dios usar para que el pueblo de Israel cruzara el Jordán. La realización que llevaron a cabo en esta gran tarea que Dios les entregó también fue introducirlos hasta una tierra que fluía leche y mucha miel. Así también, no solamente los introdujo, sino que también les enseñó a tomar posesión de la tierra que Dios tenía también para ellos. ¿Y por qué también no acordarnos de que en todos sus pasajes, en estos capítulos, que son 24 del libro de Josué, este ungido de Dios les enseña a vivir una vida de fe, una vida de convicción? ¿Dónde está el éxito del individuo? Tiene un nombre, una tilde, una consonante, una palabra tan pequeña, pero que puede mover montañas. Esta es la fe, es decir, una tilde con una consonante o una vocal. Creamos la palabra fe, que tiene un significado muy importante no solamente para nosotros, sino para todo el mundo entero. Porque solo con fe agradaremos a Dios. Solo confiando en su misericordia tendremos el éxito. Y sin fe nunca hemos de agradar a Dios. Por lo cual, amados hermanos, iglesia del Señor, cuando abrimos el libro de Josué, como lo hemos mencionado en reiterados pasajes anteriores, comenzamos la segunda división del Antiguo Testamento. ¿Por qué motivo? Porque el libro de Josué ya no está incluido en el Pentateuco. ¿Por qué? Porque este libro pasa a ser un libro histórico. Por lo cual, al examinar detenidamente este libro, nos vamos a dar cuenta que ningún libro tiene tanto aliento de sabiduría para el soldado de la cruz que este libro llamado Josué, porque está lleno, pero repletamente lleno de grandes verdades espirituales. Quiero darle a conocer, antes de entrar a la exploración del terreno, que Josué es el libro de la conquista o del campo de la batalla, de la herencia cananea que Dios le había prometido a este pueblo que él tenía prácticamente en la tierra de Egipto. Por lo cual, al examinar la palabra de Dios, este libro relata el asentamiento de los hijos de Israel en Canaán, con lo cual se demuestra la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la promesa hecha a uno de los patriarcas, conocido y llamado Abraham. Bendito sea el nombre de Dios, porque cuando lo encontramos ahí en Génesis capítulo 12, del verso 1 al verso 3, vamos a darnos cuenta que este libro llamado Josué prácticamente nos enseña y nos narra el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a su pueblo, de que Él los iba a introducir y les iba a dar una tierra que fluía mucha leche y también mucha miel. Por lo cual, este gran héroe de la gran conquista tiene un nombre, y este se llama Josué. Pero entre comillas, él no habría podido hacer nada si del cielo no le hubiese sido mostrado el mapa. Por lo cual, él siguió el mapa que Josué, el ungido de Dios, escuchó desde el cielo, aleluya, y también que Moisés le había dado a este ungido para que pudiese alcanzar el favor de Dios. ¿Dónde está el éxito del individuo? Solamente en un puro camino. Y este camino es obedecer la palabra de Dios. Tener por siempre el nombre de Dios escrito en la tabla del corazón. Es lo que trae a la persona el éxito y la bendición.
Este hombre, como lo hemos visto en otras oportunidades, ¿no es cierto? Bíblicamente nos vamos a dar cuenta que su nombre originalmente significa Oseas, que significa salvación de Jehová o salvación de Josué, como lo podamos interpretar los que hemos leído la palabra de Dios en reiteradas oportunidades. Vamos a darnos cuenta que este hombre de Dios fue apartado para cumplir el propósito que Dios tenía para con el pueblo de Israel. Y esto fue para que él fuera el medio, el conducto, el portavoz, el tapaportillo, el embajador del reino de los cielos, para que este pueblo, que había ya pasado por un camino muy duro en Egipto y después muy duro en el desierto por 40 años, llegara a reposar, llegara a descansar hasta una tierra que les iba a producir una tremenda bendición. Y esa bendición que le iba a producir era la tranquilidad, era prácticamente el amor, la pasividad, la misericordia, la entrega de parte de Dios para con su pueblo, que cuando ellos no tenían nada, estaban abandonados, estaban prácticamente casi acabados por las manos de los faraones, la mano del Dios Todopoderoso no se había acortado, ni aún Dios lo había puesto en el anonimato, sino que siempre estuvieron en la memoria de Dios. En los capítulos anteriores hemos visto detenidamente cómo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Josué, Dios moviliza a este ejército a que avanzara. ¿Por qué motivo? Porque ellos ya se encontraban en las fronteras, ¿no es cierto?, a las orillas del Jordán, límites de la tierra prometida, donde Dios le había dicho que iban de pasar a poseer una tierra que tenía prácticamente lo que allá en Egipto no tenían, ni aún en el desierto lo podían conseguir. Vemos cómo Dios habló con su ungido llamado Josué y le dijo algo muy importante: no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas. Por lo cual oímos a Dios decir estas palabras cuando Él dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa el Jordán. El propósito de Dios fue muy relevante. ¿Por qué motivo? Porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2 les enseña a poder descubrir algo muy importante, a que supieran que Él les había entregado la tierra de sus enemigos en las manos de ellos. ¿Por qué? Porque Moisés ya había partido y Dios le había entregado una gran promesa a Abraham y le dijo: todo lo que pisase la planta de vuestros pies será tuyo. Por lo cual Dios le asenta el pie a su ungido y le entrega una tierra ya prometida por siglos atrás. Muchas veces nosotros los seres humanos somos muy apresurados, prometemos muchas cosas y cumplimos el 1%. Muchas veces apuramos en poder darle trabajo a nuestros labios y a nuestra lengua y no cumplimos ni el 2%. En cambio, este Dios que está en los cielos sí es un Dios confiable, porque Él lo que dice lo cumple. Por lo cual nos encontramos detenidamente en estos tan grandes y maravillosos versos bíblicos de algo que Dios le dijo al pueblo de Israel, que entraran y poseyeran. Es decir, tómenlo todo, les dijo. Prácticamente Dios no le había dado el 5 ni el 10%, sino el 100%. ¿Qué es esto? Desde el desierto del Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio, la promesa. Bendito sea el poder de Dios que tenían ellos delante de ellos. Ahora solamente tenían que hacer algo: oír al mensajero, al portavoz, a Josué, el ungido de Dios, y obedecer el estatuto que era establecido, y aquellas tablas de la ley eran prácticamente su testimonio para que cumplieran siempre lo que Dios le había mandado. Por lo cual, cuando examinamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta en 2 de Crónicas, capítulo 9, verso 26, que solo en la época de Salomón, unos 500 años más tarde, se cumplió plenamente esto. ¿Y por qué estas generaciones no lograron poder gozar de ese privilegio? Todas estas grandes bendiciones y grandes privilegios empezaron a quedar atrás. Porque más tarde el pueblo de Israel, aparte de estar revelado 40 años en el desierto, luego después cometieron infinidades de errores cuando empezaron a conquistar las tierras que Dios les dijo que conquistaran. Muchos optaron en irse por el camino de su corazón y hacer lo que a ellos les parecía mejor. El mismo error que hoy cometen los pastores en este siglo.
¿Cuántos pastores dicen voy a hacer esto porque me parece que esto es mejor, pero nunca le consultan a Dios en oración? ¿Cuántos instrumentos, cuántas profetas, cuántos apóstoles, cuántos maestros optan en irse por el camino que ellos creen que es mejor? Y se olvidan de que el estatuto de Dios es la palabra de Dios, fue establecida como un edicto para que nosotros la cumplamos, no para que solamente la miremos a la distancia. 500 años más tarde aproximadamente, esta gran promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel de poder tener esta tierra de ellos desde el Líbano hasta el gran Éufrates. ¿Por qué? Porque más tarde sus corazones se llenaron de incredulidad de nuevo. Qué triste es que Dios siempre tenga que estarnos reiterando que tenemos que hacer su palabra, cumplir su verdad, ayunar, orar y leer la Biblia. Porque si no estamos vestidos del yermo de Dios, vamos a ser presa fácil de Satanás. Nuestro enemigo nos va a acercar, nos va a rodear y nos va a destruir. Y vamos a volver a ser peor de lo que éramos en el principio, antes de conocer a Dios. Por lo cual Dios le instruye al pueblo y les dice, a través de este ungido de Dios, a que se pongan en movimiento, a que empiecen a avanzar, a que ya no se queden atrás. Dios mismo le dijo, entrad y poseed la tierra que vuestro Dios da por posición. Por lo cual ellos tenían que hacer solamente una pura cosa en la vida, poder tomarse de la bendición de Dios y empezar a caminar, empezar a avanzar. Ahora, en el capítulo 3 al capítulo 5 de este gran bendito libro de Josué, nos vamos a encontrar de que viene la voz de Dios y les dice, alentaos. Ahora, ¿por qué tenían que alentarse? ¿Por qué? Porque ya habían sido enviados hasta estas tierras 12 espías. 10 de ellos eran personas incrédulas y solamente 2 de ellos eran personas de fe. Por lo cual los israelitas se trasladaron del campamento ubicado en Sittim a unos 10 kilómetros aproximadamente de este lugar llamado ya el Jordán, a un punto que se encontraba a menos de 2 kilómetros del mismo. Por lo cual, al amanecer, los oficiales pasaron por el campamento, instruyendo a todos los que debían observar el arca de la alianza y seguirla a una distancia de 2000 codos. ¿Qué es lo que es esto? Aproximadamente 2000 codos eran 900 metros aproximadamente. A fin, le dijo el hombre de Dios, la palabra de Dios en Josué 3:4, para que sepáis el camino por donde habéis de ir. Siempre Dios nos va mostrando el camino para que podamos alcanzar el éxito. Aquí había un orden eclesiástico, aquí había una orden de parte de Dios primeramente, no de parte de Josué, sino que Dios le dijo a los israelitas, a esta tribu bendita que fue escogida para que empezara a administrar dentro del arca del pacto, que fue la tribu de Leví, que tomaran el arca y que empezaran a marchar, y luego después a cierta distancia el pueblo de Israel debía de continuar siguiéndolos a ellos. ¿Por qué? Porque en el desierto ellos seguían la nube, acá tenían que empezar a seguir el arca. Esa era la tarea. ¿Por qué? Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Por ende Dios le enseñó la huella y le mostró el camino. Por eso no es importante para nosotros, antes de decir soy un pastor o antes de decir soy un evangelista, poder entender qué significa la tarea del pastorado, qué significa la tarea del evangelista, qué significa la tarea del corista, qué significa la tarea de un portero, qué significa la tarea de una Dorca de Dios. Ahí está el error donde nosotros hacemos lo que queremos en nuestras iglesias y luego después vienen los problemas y no sabemos por qué estamos metidos en encrucijada y no sabemos para dónde cortar. Cuando Dios está siempre para mostrarnos el camino y decirnos, ándate por este camino y acepto para que tengas el éxito. En una oportunidad dice la palabra de Dios en el libro, aleluya, de Lucas, que viene Jesús bajando desde el monte de la ladera del cerro en donde se había transfigurado y había aparecido Moisés y Elías, uno a su derecha y el otro a su izquierda, en donde vemos a este hombre de Dios llamado Pedro, que le dice a Jesús, permite que hagamos una ramada para Elías y para Moisés y una para ti. Y viene la voz del cielo que le dice, este es mi hijo amado, a él obedeced. Una vez que sucedió aquel evento tan importante, dice que llegó hasta la ladera del monte y dice la eterna palabra de Dios que los discípulos
estaban tratando de poder expulsar a un demonio, y dice que la persona se acerca a Jesús y le dice: le he pedido a tus discípulos que expulsen este demonio y no han podido hacerlo, por lo cual, alabado sea el poder de Dios, no han podido hacerlo. Y dice que Cristo los miró y le dijo: ¿hasta cuándo, generación incrédula, he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Quiero decir que este género no sale de otra manera sino con ayuno y con oración. Por lo cual, si Dios nos muestra el camino que tenemos que ayunar y tenemos que orar, pedirle claridad a Dios para poder ser personas de éxito y ser personas con una visión más amplia y diferente, pues nosotros debemos ser personas de ayuno y de oración, porque humanamente no agradaremos a Dios. El permanecer haciendo las obras conforme a lo que mi pensamiento dice o el que dirán es cuando tengo problemas con Dios. Por lo cual Dios dijo a través de Josué: una vez que se levanten los levitas y tomen el arca y comiencen a caminar, tenían que ellos prácticamente a 900 metros ponerse en pies y continuar y llegar hasta aquel lugar que Dios les mostraría. Por lo cual el gran líder Josué indicó al pueblo que debían santificarse. ¿Por qué? Porque al día siguiente el Señor habría de hacer maravillas entre ellos. Si no hay santidad en mi vida, tampoco hay milagros. Si no hay santidad en mi vida, tampoco hay respuesta. Si no hay santidad en mi vida, tampoco hay éxito. Si en mí hay rebeldía, hay envidia por el progreso de otro, tampoco va a haber en mí progreso. Por lo cual, ¿dónde está el éxito? ¿Dónde está la ruta de la bendición para el éxito del individuo? Fue aquí como Dios se lo narró al pueblo de Israel. Tenían que santificarse. Para que haya milagros en la iglesia, para que empiecen las almas a llegar, tiene que haber santidad de parte del líder que está por delante. Porque si de parte de un pastor no hay ayuno, no hay oración, jamás se acercará Dios al pueblo. Por lo cual Dios prometió a través de los labios de Josué que Dios haría grandes maravillas entre ellos, pero primero ellos tenían que llevar a cabo una palabra, y esa palabra era santificarse a Jehová. Por lo cual los hijos de Israel habían seguido la nube en el desierto, ahora seguirían el arca del pacto que presentaba la presencia de Jehová. El largo viaje por el desierto ya había concluido y el misterio del país desconocido y una vida desconocida parecían en el futuro prácticamente algo que ya había llegado a ellos. Por lo cual el pueblo se puso serio, se tomó muy de verdad el mandamiento de Dios. Porque cuando me coloco serio, cuando me coloco de verdad en el camino de Dios, déjeme decirle que Dios empieza a mover los demonios. Las enfermedades empiezan a irse. Cuando me dispongo como la palabra de Dios me lo narra aquí en el libro de Josué, capítulo 3 al capítulo 5, la bendición de Dios va a fluir en mi vida. Pero ¿dónde estuvo el éxito de este pueblo? De que este pueblo prácticamente se puso serio y se tomó de verdad el mandamiento y los estatutos de Dios. Cuando me tomo de verdad los estatutos de Dios y empiezo a dejar de lado el pecado regalón, empiezo a dejar de lado prácticamente lo que a mí me aleja de la presencia de Dios, empiezo a tener el éxito que mi vida espiritual necesita. Por lo cual, esto era perfecto. De lo tremendo de la nueva experiencia a punto de iniciarse. La vida nos presenta constantemente cosas nuevas e inesperadas. En la vida del cristiano no hay monotonía, porque día a día Dios le va mostrando cosas nuevas a la persona. Porque así, tanto como uno se acerca a Dios, Dios también se acerca a uno. ¿Por qué? Porque en la vida del cristiano siempre van a haber grandes bendiciones en el diario vivir. Acontecerá que antes que nazca la palabra de nuestros labios, he aquí Dios ya la va a contestarla. ¿Pero cuándo? Cuando yo me tome en serio el mandamiento de Dios y entienda que andando conforme al estatuto y el mandamiento de Dios voy a tener éxito. Si sigo andando en la armonía con el mundo, si sigo caminando en la armonía con los falsos profetas y sigo juntándome con borrachos y dándome una mala vida en el caminar cristiano, lamentablemente estas cosas inesperadas, estas vivencias tan gloriosas que están en armonía con el cristiano verdadero, no se van a llegar a mi vida. Por lo cual hoy Dios me invita a poder vivir una experiencia diferente, a considerar que Dios tiene una gran bendición para mí.
Y esa bendición es para poder introducirme en un ministerio lleno de milagros, lleno de bendición y lleno de crecimiento. Pero siempre y cuando yo me tome en serio el mandamiento de Dios, deje la glotonería de lado y empiece a hacer la voluntad de Dios como está escrita. Porque a mí me parece que el camino que yo llevo es mejor, pero este no es el camino que a mí a lo mejor me parece perfecto. El camino perfecto está cuando siempre hago del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios, mi vínculo perfecto y empiezo a vivir mi experiencia en Dios. Aquello será prácticamente algo que traerá un efecto positivo y tremendo a una vida llena de experiencia que Dios quiere empezar a llevar a cabo en mi vida. El pueblo se tomó en serio este mandamiento de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y el Cristo de la gloria empezó a obrar en ellos. Por lo cual, pueblo de Dios, al comienzo del éxodo de Egipto hubo que cruzar el Mar Rojo. Ahora, al término del éxodo, había que cruzar el río de Jordán. Ambos cruces constituían acontecimientos memorables en la historia de los hijos de Israel. Toda esta gran multitud que había cruzado del Mar Rojo había muerto y solo quedaban dos valientes. Uno era Caleb y el otro era Josué. ¿Por qué, se preguntará usted? Porque era la época en que el Jordán se desbordaba y los habitantes de Jericó deben haber pensado que era imposible que los israelitas cruzaran, porque de otro modo hubieran estado preparados para hacerle resistencia. No habían puentes ni nada más que unos cuantos vados, o prácticamente como nosotros queremos interpretarlo, y en estos últimos no se podían utilizar en esta época del año. Los espías individualmente cruzaron a un lado en ambos sentidos. Pero ¿cómo iba a poder cruzar todo un ejército con mujeres y niños, además de la larga carga que llevaban? Quiero decirle en este día una clave importante. Dios tiene cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque fueran muy profundas las aguas del Jordán, aunque hubiese estado muy desbordado el río, aquel que es dueño de los cielos, aquel que es dueño de la tierra, aquel que él dijo sea la luz y fue, aquel que dijo sepárense las aguas de las aguas y las aguas se separaron, dijo esa palabra. Aquel Dios todopoderoso que le dijo a Noé, ahí en el Génesis, construye un arca, porque a ti te he hallado justo en esta generación, estaba también con ellos. Dios tiene cómo hacerlo. Es la clave más importante de este capítulo 4 o capítulo 3 al capítulo 5. Porque ellos caminaban en fe, caminaban en convicción, caminaban creyendo y mirando al Altísimo. En este minuto no estaban viendo la nube que los guiaba, pero sí estaban viendo el arca por donde iba. Y aunque fuera muy desbordable las aguas del Jordán y muy profundo aquel río, había un Dios que tenía el dominio de toda aquella tarea que el pueblo estaba llevando a cabo. Cuando empiezo a obedecer al Dios Todopoderoso, voy a darme cuenta que Dios tiene el dominio de todo mi haber, mi porvenir, mi futuro y mi presente. Acontecerá, dice la palabra de Dios, que cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Acontecerá también que cuando pases por las aguas no te anegarán. Porque yo soy Jehová quien tiene misericordia de ti, un Dios todopoderoso, un Dios que ante su voz se crean nuevas galaxias, se crean nuevas cosas, ante su voz se crea tierra, se crean cielo y se crean nuevas vías lácteas. Porque ante la voz del Dios todopoderoso, aleluya, todas las cosas tienen que marchar conforme a la voluntad de Dios. Llevaban carga, llevaban animales, iban mujeres, iban niños, llevaban muchas cosas. Aunque fuera muy pesada la carga, aquel que es dueño de las aguas les dijo: avanzad, caminad. Dios tiene cómo hacerlo. El Señor te ha entregado a ti, pastor, a ti, hermano evangelista, un ministerio. A ti, amado hermano maestro, a ustedes, hermano corista, Dios le ha entregado, alabado sea el poder de Dios, un talento grande. Nunca desafíes a Dios diciendo: ahora ¿cómo lo voy a hacerlo? Es muy pesada la carga que yo llevo espiritualmente sobre mis hombros. ¿Cómo voy a llevar a cabo esta tarea? Nunca desafíes a Dios con tu palabra. ¿Por qué? Porque Dios tiene cómo hacerlo. Porque conmigo o sin usted,
la obra de Dios va a avanzar igual. Por lo cual, cuánto más debiéramos estar enamorados de Dios y perseverar en su gracia con un corazón optimista y no pesimista ni lleno de incredulidad, como esta generación que cansó a Dios en el desierto y que lamentablemente Dios tuvo que enviar a la serpiente, fortalecer los brazos de sus enemigos para que murieran a filo de espada a causa de su incredulidad. No hay otra cosa que la tibieza y la derrota del hombre, sino a través del factor de la incredulidad. Por lo cual quiero decirle que Dios dio instrucciones que el pueblo debía tener muy en cuenta. Por lo cual, amado hermano, cuando Dios a nosotros nos entrega un estatuto, no son cosas que tenemos que acordarnos en el minuto en el cual vamos solamente a trabajar, sino que tenemos que estar día a día, estarlas leyendo para que se graben en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos permanecer en ella. ¿Dónde estuvo el éxito de Josué? En que fue un hombre que siempre tuvo en cuenta que aquel que lo llamó y le entregó el mapa para que empezaran a entrar hasta la tierra del Jordán, la llevara a cabo, porque solamente así estaba el éxito en sus manos. No así también nosotros nos debiéramos todos los días de nuestra vida tener en cuenta todas estas palabras. Alabado sea el poder de Dios. Recuerde, amado hermano, recuerde, amada hermana, que Cristo le dijo al hombre que tenía una mano seca, que hiciese algo que en realidad no podía hacer. Porque cuando examinamos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Dios le dijo al hombre que tenía una mano seca que llevara a cabo una tarea. Bendito sea el poder de Dios. Y después le dijo que la extendiera. El hombre hizo el intento de realizar lo imposible y Cristo hizo que le resultara factible. ¿Por qué? Porque para el hombre era imposible a través de su mano seca, muerta, poder estirarla. Pero él hizo un esfuerzo sobre esfuerzo. Alabado sea el poder de Dios, y extendió su mano. Y Dios permitió que aquello que era imposible para que el hombre empezase a ser factible. Aquí Dios nos manda con este capítulo 3 al capítulo 5 a que seamos personas que demos por hecho lo imposible. Para el incrédulo nada es posible, ni aun Dios que existe. Pero para aquel que es sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios, aquel que se acoge al mandamiento de Dios y se aferra al Dios Todopoderoso con un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo ha de desamparar. Por lo cual, hoy te invito a que si tú eres una persona que en este minuto estás indeciso en poder tomar una decisión en Dios, puedas primeramente ayunar, orar, ponerte serio y poder considerar y traer a tu memoria los mandamientos y el pacto que Dios hizo contigo. Y poder en el nombre todopoderoso del Dios de Israel empezar a avanzar, a dar por hecho lo imposible. Y Dios va a permitir que sea factible todo lo que para ti sea prácticamente imposible. Por lo cual la forma de hacer que esa mano paralizada se extendiera era solamente extendiéndola. La forma de cruzar el Jordán no era otra forma que sino solamente cruzándolo. Josué ordenó a los sacerdotes que tomaran el arca del pacto y entraran a las aguas del Jordán en los momentos en que el río inundaba las riberas. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, aleluya, tocaron las aguas del Jordán, dieron prácticamente, aleluya, pies en tierra seca, y todo Israel pasó en tierra seca. Bendito es el nombre de Dios, aleluya. Lo que para mí sería imposible, lo que para mi mente es imposible, que esta persona de cáncer nunca de sanar, este hombre que tiene el SIDA nunca de mejorarse, esta persona que tiene cáncer a las mamas, cáncer al útero, cáncer al estómago, nunca de poder mejorarse, esta persona que un día fue separada nunca va a poder casarse de nuevo, aleluya. Déjeme decirle que Dios va a hacer posible todo lo imposible. Cuando estos sacerdotes, aleluya, empezaron, aleluya, a obedecer, echaron el arca del pacto a sus hombros y empezaron a introducirse a las aguas del río. Cuando las aguas del río empezaron, aleluya, a tocar sus sandalias, prácticamente ellos notaron de que no estaba fría el agua. ¿Por qué? Porque las aguas habían retrocedido, porque el Dios Todopoderoso que había hecho retroceder las aguas del Mar Rojo también estaba haciendo retroceder, aleluya, las aguas del Jordán. Y ellos que pasaron en la antigüedad, hablo de Caleb, hablo de Josué,
el mar rojo en seco, así también, aleluya, este gran Jordán, esta gran prueba, esta gran lucha, también lo iban de cruzar en seco. ¿Por qué? Porque el guía de los guías iba con ellos. El Dios Todopoderoso, cuyo nombre es Jesucristo de Nazaret, no los había abandonado. Alabado sea el poder de Dios. Eso también sucederá contigo, iglesia de Dios. A través de este mensaje Dios nos invita a no mirar cuán espingado sea el problema, a no mirar cuán, aleluya, cuesta y más cuesta, subidas y bajadas, curvas y contracurvas, dolores, tristeza, quebranto, enfermedades, tenga nuestro caminar, sino que caminemos como mirando al Altísimo, sabiendo que después que pasemos la prueba nos espera un gran gozo. Alabado sea el poder de Dios. No había otra manera de cruzar, aunque suena un poco irónico el Jordán, sino que cruzándolo. Por lo cual la forma de hacer que esa mano paralizada, le vuelvo a reiterar, se, aleluya, extendiera, era solamente extendiéndola. Bendito y alabado sea el poder de Dios. Por lo cual para los hombres esto es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Dios siempre hace lo imposible. Cuando Dios nos manda a algo, aleluya, Él va a posibilitar los medios. Cuando Él nos manda a predicar hasta algún lugar, Él va a allanar el camino. Cuando Él nos envía a ungir a un enfermo, Él va a reprender los demonios antes que nosotros abramos nuestra boca, antes que nosotros impongamos nuestras manos sobre el enfermo, ya el enfermo habrá sido sanado. Si Él nos dice, bendecid a los que os persiguen y orar por los que os calumnian, antes, aleluya, de que de nuestra boca se abra, he aquí la bendición de Jehová ya estará en nosotros. Antes que le roguemos al Señor que Dios cierre la boca del diablo, Dios ya habrá cerrado la boca de Satanás. ¿Por qué? Porque Él, cuando nos envía a un camino, no nos envía solo, no nos envía a la suerte de cualquiera, ni a la suerte de los demonios, ni a la suerte de los brujos, sino que nos envía, bendito sea el poder de Dios, alabado sea el nombre del Señor, nos envía con una convicción diferente, con una certeza diferente. Por ende, amado amigo, amada persona que has recibido a Cristo como tu personal Salvador, si Él te llamó, si Él te dijo, ven y camina en mi presencia, pues hazlo. Él va a hacer posible todo lo imposible en tu vida. Por lo cual Él te va a darte los medios para que tú puedas avanzar y crecer. Al examinar esta palabra te recuerdo que un hombre dijo una cierta vez: si Dios me pide que atraviese un muro de piedra de un salto, es mi obligación hacerlo. Aleluya. Pero es obligación de Dios, alabado sea el nombre de Dios, eliminar el muro. Por lo cual hoy debemos de tener la certeza de que si Dios a nosotros nos obliga a caminar en su presencia, nos obliga a guardar su testimonio, Él va a hacer con nosotros sus obras. Por lo cual, amados hermanos, hoy muchas veces nos preguntamos cosas que no viene la respuesta a nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que era el arca para el pueblo de Israel? Déjeme decirle que el hecho de que estos sacerdotes hayan tomado el arca, la hayan cargado sobre sus hombros y luego después ponerse el resto del pueblo en pie y empezar a seguir el arca a 900 metros, eso tenía un significado muy importante. ¿Por qué? Porque el arca era el símbolo de la divina presencia del Dios Todopoderoso. Por lo cual, el arca cumplía un rol muy importante en ellos. No tenían que mirarla como un objeto más hecha por manos de hombre, sino que el arca, más que un símbolo material, simbolizaba la divina presencia de Dios. Alabado sea el poder de Dios. Por lo cual dice así el Señor: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como dice San Mateo 28:20, Él va delante de nosotros diciendo: sígueme. Él ha de mandar su Santo Espíritu para que asuma el cargo en nuestra vida que nosotros no podemos cumplir. Solamente a nosotros como pastores, como guías, como servidores en la iglesia, nos resta algo: siempre prestar oído al mandamiento y al estatuto de Dios. Porque cuando un joven se presenta para hacer el servicio militar, ya sea en el regimiento, en la Fuerza Aérea o en el área que sea, en cualquier parte del mundo, a este joven lo capacitan y le enseñan qué significa ser un soldado. Por lo cual a eso Dios me invita,
Primeramente, aprender el mandamiento de Dios, a entender qué significa ser un hijo de Dios, qué significa la Biblia para mí, qué significa estar en la presencia de Dios, qué significa esta palabra que muchos no comprendemos, que es la siguiente: sígueme. ¿Quién entiende esa palabra hoy en estos días? Cuando a mí me gusta servir a Dios a mi manera y acomodar el Evangelio a mi manera. Hoy sirvo a Dios de esta manera, no voy a ir a la iglesia porque tengo esto, mañana voy a ir, sí, hoy día voy a quedarme en el hogar porque tengo que ver esto, tengo que ver esto otro. Cuando el Señor fue a hacer la invitación, muchos dijeron: tengo que ver una yunta de bueyes. Otros dijeron: no puedo acompañarte porque tengo que ir donde un familiar que se casa. Otro dijo: no puedo prácticamente acompañarte porque tengo un compromiso muy importante que ver en estos días en mi negocio. Pues por aquella actitud Dios también los dejó fuera. Así también Dios ha de dejar afuera a todo aquel que cree que ya tiene el cielo ganado, que se sabe toda la Biblia, pero no la cumple el 1%, también lo va a dejar afuera. Porque ¿dónde está el éxito del individuo? El individuo está siempre ser fiel, coordinarse su agenda de trabajo y permanecer en la voluntad del Dios Todopoderoso, así como Él lo ha trazado en su santa palabra. Si estas palabras están resonando dentro de tu corazón o dentro de tu mente, cuánto más debierais hoy poder tomarte de la bendición de Dios y empezar a seguir a Cristo. Alabado sea el poder de Dios. Este es el camino. Este es el camino que Dios nos convoca. En este capítulo del 3 al 5, el camino de andar en Él. Prácticamente el arca que simbolizaba la divina presencia del Dios viviente sigue siendo hoy también la palabra de Dios nuestro guía. Por lo cual la palabra de Dios nos guía tanto en las cosas grandes como también en las cosas pequeñas de la vida. El salmista, el ungido de Dios, dijo algo muy importante en el Salmo 37, verso 23, y dijo: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Y de qué manera tiene Dios el conducto regular para a nosotros los seres humanos hacernos entender, sino por intermedio de su palabra? Aquí no es una oda de Pablo Neruda, ni una oda de Gabriela Mistral, ni qué me dice el horóscopo hoy en estos días, ni voy a ir a consultarle a los brujos del diablo, que Dios los reprenda, sino que la palabra de Dios es mi guía. A través de las ordenanzas que están escritas allí, mis pasos van a ser ordenados para un día ver el rostro de Dios. Por lo cual la Biblia nos relata el cruce del río. Notamos que también nos narra acerca del lecho del río, de lugares donde estaban firmes los pies de los sacerdotes. Tomaron piedras y las apilaron del otro lado a modo de memorial perdurable de las maravillas que Dios había obrado en favor de ellos, como nos narra la Biblia en Josué capítulo 4. Notemos que no se menciona ninguna oración formal, pero se dejan monumentos recordatorios. El pueblo quería perpetuar la memoria de su gran libertador. Prácticamente aquellos monumentos que ellos hicieron con sus manos de poder tomar piedra y dejarlos, encontramos grandes ejemplos ahí. Alabado sea el poder de Dios. Y uno de los grandes ejemplos es que aquellas cosas iban a traer memoria hasta ellos. Yo no sé cuántas veces Dios a través de vuestras manos ha llevado a cabo grandes tareas, como sanar a un enfermo, como ungir a un animal enfermo y que sea sanado, como ungir una planta enferma y haya sido sanada. Yo no sé cuántos testimonios con tus labios tú puedes contar cómo Dios ha permitido que después que tenías tanta pobreza, ahora fuese su nombre establecido o estabilizado económicamente. ¿Cuántas cosas Dios perdurable no ha hecho en tu vida? Una enfermedad que estaba y que te iba a llevar al muerto y Dios se la llevó para siempre. No es prácticamente algo que debiera traer a nosotros, aleluya, un pensamiento de las maravillas de este Dios todopoderoso. No fue gran oración memorial, no fue prácticamente una oración formal para no olvidar lo que estaban llevando a cabo los hombres en aquel día, sino que ellos llevaron a cabo una tarea que fue tomar una piedra y poder dejarla a las orillas. Bendito es el nombre de Dios, no es poderoso el Dios de Israel para poder llevar a cabo grandes tareas en medio de esta gran batalla. ¿No debiéramos nosotros día a día poder examinar esta palabra en Josué desde el capítulo 3 al capítulo 5 y notar que Dios tiene el poder para poder llevarse la carga?
para poder, como dijo este hombre, como les narraba hace momentos atrás, mover el muro. Si Dios nos manda a saltar el muro, y si no podemos saltarlo, Dios verá la manera de qué forma lo va a hacer. Pero Dios siempre en su mano va a estar el cómo hacerlo y darnos las instrucciones para que nosotros como líderes le demos buenos ejemplos al pueblo que está delante de nosotros. Bendito sea el poder de Dios, por lo cual debemos examinar detenidamente que estos capítulos nos enseñan a llevar a cabo una tarea muy importante. Y esa tarea es amar a Dios por sobre todas las cosas, para que podamos ser personas de éxito y de gran bendición donde quiera que vayamos. El Dios de los cielos está con nosotros, y la bendición depende solamente de que sea obediente al Dios de Israel. Alabado sea el nombre de este Dios todopoderoso, y su misericordia pueda estar con nosotros cada día. Alabado sea el nombre de Dios. Qué bello es el Señor.
Por lo cual los ejemplos que Dios nos da en este gran libro de Josué, vamos a encontrar que el éxito está muy cerca de nuestra mano. Y esto significa tener fe. Tener la convicción de que este Dios Todopoderoso tiene en sus manos el poder para poder derribar todo lo que se le oponga a usted, varón de Dios, varona de Dios. Por lo cual, cuando estudiamos la palabra de Dios en el libro de 6 de este gran hombre de Dios llamado Josué, vamos a darnos cuenta que Jericó no estaba tan lejos del Jordán. Examinando sus versículos nos vamos a dar cuenta que quedaba prácticamente a unos 20 minutos a camino del campamento situado en Gilgal. La que escribe prácticamente ha estado en un lugar donde se encontraba la ciudad que conquistó Josué, cuyos macizos muros habían sido desenterrados. Por lo cual la Jericó moderna, conocida como Jericho hoy en estos tiempos, como se denomina hoy también la villa, se encuentra a 1,5 kilómetros de la antigua ciudad que fue destruida y reedificada, alabado sea el poder de Dios, durante el reinado de Acab. Prácticamente nos vamos a dar cuenta que un hombre que pasaba al frente de un edificio que estaba siendo derrumbado se detuvo al observar a un obrero que estaba tirando de una cuerda atada a la parte superior de una pared. ¿Usted piensa que va a derribar esa pared tan fuerte de ese modo?, le preguntó el hombre asombrado a aquel obrero que estaba trabajando, prácticamente interrumpiendo sus forcejeos. El hombre contestó algo muy importante y le dijo: a mí me parece que no, pero supongo que el patrón sabe lo que hace. Por cierto que el patrón sabía que esa pared había sido dinamitada y tras una hora de tiroteos la pared vibró, se sacudió y cayó a plomo. Por lo cual, cuando el obrero estaba ahí, vino la palabra de ese hombre cuando lo vio trabajar y le dijo: ¿crees tú poder derribar todo aquello que en este minuto estás haciendo, forcejeando? El hombre le dijo prácticamente: yo creo que no con mi fuerza, pero sí el patrón sabe lo que hace. ¿Cuánto más nosotros? Muchas veces cuando nos encontramos frente a una encrucijada, muchas veces decimos: ¿qué Dios me va a bendecir? ¿Cuándo va a ser posible poder levantar una obra en estas tierras? ¿Cuándo voy a creer que Dios me va a usar como evangelista? Hoy quiero decirte que aquel que te dijo trabaja en ese muro, sabe lo que hace. En el capítulo 6 de este libro de Josué encontramos cómo el ungido de Dios se preparó para poder llegar a conquistar otra tierra que para el pueblo de Israel era imposible. Y a esto me refiero, es acerca de la caída de los muros de Jericó. Por lo cual quiero decirle que ante el sonido de los cuernos, cuando los hombres de Dios se dispusieron a tocar aquel shofar tan potentoso, empezó a suceder algo que ellos nunca en su vida creyeron lograrlo. Empezó a sonar el shofar y las trompetas, y los hombres que encabezaban aquella fila, con una convicción y con una certeza verdadera, durante las 7 vueltas que dieron aquel último día, permitió que el Dios de los cielos pudiese prácticamente dinamitar espiritualmente por debajo aquellos muros que eran tan imposibles, que estaban reforzados con una sobremuralla, cayeran. Alabado sea el poder de Dios. Muchas veces, aunque sea muy imposible para mí como hombre, aunque crea que las cosas se van alejando y me encuentre contra la espada y contra la pared, debo de tener la convicción que cuando me enfoco en el capítulo 6, me voy a encontrarme con distintas secciones de fe, la cual yo tengo que practicar. Aunque sean grandes los blocos de muro y sean muy fortificados, yo debo de entender que el Dios del cielo tiene el poder para poder triturar la piedra, el barro cocido, conocido como ladrillo, y llevar a cabo en mi vida, aleluya, el trabajo y darme la estructura espiritualmente suficiente para poder llegar hasta la llanura que Él quiera y alcanzar el éxito en las tierras que menos he pensado en la vida. Solamente Dios me invita en este día a hacer posible con mi fe lo imposible, a tener una visión más amplia que cualquier hombre que tanto método, aleluya, toma para poder condicionar a Dios. Hoy
Dios me invita a cantar, a llevar a cabo la tarea, a trabajar en su obra y a tener una determinación. Y esa determinación tengo un nombre: fe verdadera, convicción certera. ¿Por qué? Porque aquel Dios que le dijo al pueblo de Israel que le daría la tierra por heredad era poderoso y grande para poder entregarla nuevamente, aleluya, en sus manos y traer hasta su mente y hasta su corazón aquella promesa dicha a Abraham, reiterada a través de Moisés en el desierto y una vez después reiterada nuevamente por Josué. Por lo cual Él es el que guía nuestros pasos. Sigamos caminando, sigamos avanzando. A nosotros prácticamente como seres humanos no nos gusta esperar. Nos encanta ver cómo suceden las cosas. Si tiene que haber un periodo de 6 días en el que tenemos que esperar incansablemente, muchas veces nos desesperamos. Como dice la palabra de Dios, que cuando Dios dijo que se reunieran en aquel aposento alto, dice que eran como 500, pero sin embargo la bendición de Dios llegó, ¿no es cierto?, al día determinado por sobre como 120 personas obedientes. Estaban prácticamente muchos de los del pueblo, aleluya, desesperados por poder ver qué es lo que Dios iba a hacer en ese instante. Si iba a decaer, iba a derribar los muros, no. Tuvieron que esperar prácticamente. No fue el primer día cuando se dieron una vuelta, ni el segundo día cuando se dieron otra vuelta, sino fue el último día cuando se dieron 7 vueltas. Empezaron a hacer uso del shofar y empezaron a tocar las trompetas, y la mano del Dios Todopoderoso se movió en favor de aquellos hombres que incansablemente permanecieron en la fe. Por lo cual, esto Dios nos proporciona grandes victorias. Alabado sea el poder de Dios en formas que nosotros no podemos comprender. Por lo cual hoy debemos de siempre tener la suficiente convicción que la bendición de Dios viene, pero viene en el tiempo de Él. ¿Qué es lo que nos resta a nosotros? Ser pacientes, perseverar, obedecer, estar atentos, estar como vírgenes prudentes, velando, esperando el momento cuando Dios va a empezar a mover su mano y los enfermos van a empezar a sanar y los paralíticos van a empezar a sanar y los ciegos van a empezar a ver y la obra de Jehová va a empezar a moverse. Y aunque el muro sea, aleluya, de roca sólida, aunque la pared sea de ladrillo o de barro cocido, déjame decirte que sea lo que sea, aquel que un día que te llamó te va a darte la victoria. Solamente Dios te invita a algo: a aprender a corresponderle a Dios, a permanecer en fe, a permanecer en convicción, porque ya viene la caída de los muros y Dios va a permitir que tú levantes la bandera en alto, porque aquel que te ha llamado es fiel y verdadero para poder darte la victoria cuando menos tú lo esperas. Bendito y santo es el Dios Todopoderoso de Israel. Presencia con nosotros, Dios amado. Bendice a todos los que escucharon esta palabra. Tu presencia les acompañe, Dios amado. Tu presencia sea con ellos. Guarda tu iglesia en estos tiempos tan peligrosos, Señor. Haz que todos los que han oído esta palabra, Señor, sean personas de éxito. La gloria de Jehová resplandezca sobre ellos, Dios amado. Guárdalo en este tiempo tan decisivo. En este tiempo cuando tú vinieras y hasta las puertas, Señor, prepáranos, Padre. Gloria a Dios.
Dios de Israel.